Ahí está, muy bien, correcto. Ah, Con, habíamos claro, dicho que con cuántos póngale dígitos, supongamos siete que sea decimales, 9. póngale, pues. Ya, ¿Cuánto? 9. Ajá. 9. Ya, de acuerdo, estamos de acuerdo ahí. Mm. Sí, sí. Ya. El Ah, sí, formato, léelo, a pesar del otro formato, ¿no? Ah, bueno. claro, mira, lee estos 4 dígitos, pero Ujú. como faltaba leer estos dos de acá, también los lee Ah, y agrega los ceros. qué interesante. Ya, listo, profe. ¿No? Sí, sí, Ya, excelente, muy genial. bien. Ya, Ujú. otra consulta, por favor. Otra consulta. Los que están, bueno, se supone que están grabando, apuntando, ¿no? Ya, otra consulta hay. Ya, no hay consultas. Continuamos entonces. Muy bien. Entonces, ahora pasamos. A ver, esto está incomodando. Ya. Ahora, acá viene lo bueno. Utilización del comando fprint para guardar la salida generada en un fichero. Para guardar la salida de un fichero se requiere los siguientes pasos. O sea, para guardar un archivo de datos, o sea, cuando grabemos, metamos en nuestra cabeza, cuando habla de fichero es trabajar con datos matriciales, datos de texto, datos numéricos guardados en un archivo de texto. Para guardar la salida en un fichero se requieren los siguientes pasos. A. Abrir el fichero utilizando el comando fopen. B. Escribir la salida al fichero utilizando el comando fprint. Y C. Cerrar el fichero utilizando el comando fclose. Ahora vamos a hablar del primer paso, el paso A. El paso A es trabajar con el fopen. El fopen, con el fopen, lo que yo voy a realizar va a ser abrir un archivo. Un archivo que puede ser que ya exista o que se va a crear o que ya está creado y se va a adjuntar ya con nuevos datos. Trabajé el lunes, procesé datos, lo guardé, vuelvo a trabajar el martes y sigue añadiendo datos. Por ejemplo, fit es una variable denominada como identificador del archivo. Cuando yo utilizo el fit, esta variable lo va a guardar en un número, en un escalar correspondiente al fichero que se ha abierto. O sea, cuando yo pongo el comando fit y hago todo lo que ahorita vamos a hacer, ese fit va a generar un número. Y este número es el identificador de lo que estoy haciendo. Ahorita lo vamos a ver, tranquilo nomás, ahorita lo vamos a ver. El nombre del fichero se escribe junto con su extensión. Ahora mira, donde dice permisos, yo puedo poner R, lo cual va a indicar que el fichero se abre para leer de él. O sea, hay un fichero que existe y lo voy a leer. Voy a leer ese archivo. W indica que el fichero se abre para escritura. Si el fichero ya existe, si el fichero ya existe, su contenido será eliminado. Si el fichero no existe, será creado. Ojo, el W se usa para crear un nuevo archivo, para crear. Y la letra A indica lo mismo que W, o sea, crear un nuevo archivo, excepto que si el fichero existe, entonces los datos serán añadidos al fichero. Los ficheros existentes no se van a eliminar, va a trabajar esos datos, va a añadir datos al fichero. Ya, ahora en Cristiano vamos a hacerlo, ahora vamos a trabajarlo, que es, bueno, con el comando, como dice acá, fopen, bien, vamos a crear, como dice acá, con el W, vamos a crear un archivo, un fopen. No lo, vamos acá, fit, la misma consigna, fit fopen, igual fopen, vamos a decir data numérica.dat y vamos a poner W. ¿Qué significa lo que he puesto? Feed open. Feed open. Abro paréntesis, abro apóstrofe, dice nombre de fichero o nombre del archivo. Data numérica dat. O sea, digamos que
¿Y este W qué significa? Este W es que voy a crear un nuevo archivo llamado data numérica. Ahora lo va a crear. A ver, miren en el current folder, ya creó un archivo de datos. ¿Ves? Ya lo ha creado. Obviamente está limpio porque no hay nada, no hay nada, ¿no? No hay nada. ¿Qué pasaría si fuese data numérica, ¿no? A ver. Y ese feed le ha puesto un valor, dice, ¿no? Este valor se le conoce como identificador. O sea, es un número escalar, como dice acá, ¿no? El feed es una variable denominada identificador del archivo. La variable la guarda en un escalar correspondiente. Ese escalar es este de acá, el número 3. O sea, le ha asignado el valor 3, es el valor feed de este de acá, este valor, el cual se ha abierto. El nombre del fichero se escribe junto con su extensión. En este caso, feed es el valor numérico 3 que se le ha asignado a este ejemplo de acá. Ahora vamos a ver, vamos a abrir uno que ya está digamos, creado. Ejemplo.dat, este de acá, digamos. Este de acá lo vamos a abrir. ¿Cómo sería? Ahí tenemos que usar el permiso R. Ahí podemos poner así. Ejemplo.dat R. Y pongo fit es el nombre del valor, pues, ¿no? Bueno, cada vez que yo voy procesando, va a cambiar. O sea, va asignando un valor distinto. Si yo lo pongo de nuevo, va a variar. O sea, cada vez que proceso, va a tener un valor numérico. Para la primera vez que corro el programa, va a tener un valor numérico. Otra vez que vuelva a correr, va a tener otro valor numérico. Es un valor asignable. A veces se usa o a veces no, pero en este caso solamente con el comando fit, solamente ahí quedaría nomás. Y ahora, acá no me sale error, ¿por qué? Porque ya cuando pongo R, pero ya es porque ya existe. ¿Cuándo saldría error? Perdón, a ver. ¿Cuándo saldría error? Cuando quiero abrir un archivo que no existe. -1. Este -1 me está indicando error. ¿Por qué error? Porque cuando un feed te salga -1 es que hay un error. No existe. ¿Por qué? Porque el R indica que el fichero, miren acá, se abre para leerlo, pero se abre para leer datos, para poder analizar sus datos que hay. Pero no existen. Si no existe, va a salir, lo va a tomar como un valor de -1. Cuando un feed, cuando tú hagas este comando o algún procesamiento de datos, te sale el feed -1, es que estás haciendo un error. Y por más que sigas trabajando, te va a salir error en tu archivo. Si cuando tú estás procesando y todo te sale bacán, todo bonito, es muy probable que esa data esté errada. Porque si tú analizas línea o elemento por elemento, y justo ese feed sale -1, ya es un error. Y así, con el comando FOP podemos crear. En su gran mayoría se usa solamente el W porque estamos creando y de ahí vamos a llenar datos, ¿no? Llenar datos. Paso B, una vez que el fichero ya está abierto, en cualquiera de los casos que fuese, se utiliza el comando fprint para escribir la salida del fichero, como hemos visto antes y como también su colega también me hizo la pregunta, ¿no? Fit, el nombre del archivo, 3, 4, 5. ¿No ves que salía acá un valor 3, 4, 5? Pones, ¿no? Fprint,
el valor del archivo 5, 8, 33, 44, ¿ya? Coma, ¿qué significa este feed? Cuando pones 33, 34, que estás hablando de este archivo, ¿no? Data numérica, ejemplo DAT, cada uno va a tener un feed. Data numérica va a tener 8, digamos. Porque si tú no pones, va a haber una incongruencia. ¿Cuál de los dos es? Pues este tiene, el MATLAB le va a dar un valor, un feed 3. Por ejemplo, un feed 10. Y por eso que tú pones acá, ¿no? Feed, pero si tú quieres trabajar con este de acá, que es 8, pero tú le pones a este que valía 10, ya la malograste. Por eso que le pones acá feed 8, porque quieres trabajar con este, digamos, ¿no? Que es 8. Le pones 9, la malogras. Bueno, fprint 8, quieres trabajar con 8, que es el ejemplo. La temperatura, 24.5 grados Fahrenheit, ¿no? Bla, 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 digamos, ¿no? Acá el nombre de la variable, temp, de temperatura, no sé, depende del nombre que tú le asignes. Y, a ver, y por último utilizas el fclose para cerrar, para ya fclose fit, el nombre del archivo, ¿no? Miren, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, data numérica, fit. ¿Cuál es su fit? 7. Para cerrar, F, close, 7. Rastras. Cerraste. Cuando se ha terminado de escribir los datos en el archivo, este debe ser cerrado utilizando este close. Cierra, ¿no? Nada más. 7. Pero si trabajas con si trabajas solo con un solo archivo, un solo feed, puedes poner feed nomás. ¿No? Perdón, acá he cerrado, por eso no por eso sale error. Ya le he cerrado. Por eso sale error. Pero la cosa que tú puedes poner eso mismo también acá, feed, cuando ya lo cerraste. O sea, cuando tienes uno. Pero si has abierto varios FOP, data numérica, ejemplo, data 1, data 2, data 3, va a haber varios feed. Y si tú pones data feed, va a haber un conflicto. O sea, ¿qué es lo que vas a cerrar? ¿Qué archivo? ¿Qué feed? Cada uno va a tener un número, pues, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado. Y así, vuelvo a repetir, para trabajar con ficheros, primero abrimos un archivo, analizamos ese archivo, trabajamos con el fprint para poder mostrar en pantalla nuestro resultado y cerramos con fclose. ¿No? Acá están los permisos, como vuelvo a repetir, y acá también está cómo se escribe, y acá está cómo se cierra. Ahora vamos a pasar a los datos en Excel, y con eso ya cerramos el día de hoy, cómo trabajar con datos en Excel, que tengan Excel, ¿no? Un archivo Excel. Antes de pasar de estos dos slides, por favor, preguntas. Preguntas. Si no se ha entendido, con confianza, hable. Por favor, hable. Profesor, una consulta. Ya. Bien. Sobre. ¿Con quién estoy hablando? A ver, ya. ¿Ya? ¿Con quién? ¿Ya? ¿Con quién está hablando? A ver, la pregunta, vamos a la clase. Interesante lo que dices, interesante. Sí, 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 se puede trabajar. Mira, y me vas a disculpar un rato, mira, eh, abrir imágenes con MATLAB. Mira, ahí vamos a ver ahorita. Con fclose
No solamente se trabajan